Bueno, desde ya muchas gracias a la Cámara por hacer la invitación. Para mí es una oportunidad para hacer conocer lo que estamos haciendo. Este es un desarrollo que estamos encarando desde Córdoba y hacer las cosas, como todo desarrollo tiene sus dificultades, no es simple, no es rápido, sobre todo en un contexto de mucha volatilidad. Es más, hace 2 años estuvimos aquí mostrando nuestra presentación, estábamos empezando con el proyecto y teníamos la proyección de que en un año más íbamos a estar imprimiendo casas. Eso no ocurrió, pero bueno, pasó bastante agua bajo el puente, hemos podido avanzar y la idea era mostrarles en qué pudimos avanzar, cuál es nuestra idea, ideal y cuáles son nuestras futuras líneas de acción. Antes de empezar te pediría que bajes canceles el volumen por favor. Bueno. Creo que esto no está funcionando. Pero bueno, vamos a empezar con el panorama. Lo siguiente. Bueno, ¿cuál es el panorama de la situación habitacional en Argentina y que es un problema también en el mundo? Se calcula que el déficit habitacional en Argentina es de unos 12 millones de hogares y que remediar esta situación necesita de una inversión global de unos 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de pesos. Por supuesto que el problema del déficit habitacional es muy complejo. Tienen que ver las instituciones, la forma en que se redistribuye la riqueza y un montón de otros factores. No lo vamos a solucionar nosotros, pero parte de eso tiene que ver con la forma en que construimos. La siguiente. La construcción tradicional, o sea, la construcción con mampostería, es una técnica que no ha cambiado en cientos o miles de años. Básicamente estamos construyendo igual que como lo hacían los romanos o nuestros antepasados, con la diferenciación de que utilizamos mampuestas regulares, pero básicamente es una técnica que involucra muchos procesos, procesos lentos, requiere de cierta experiencia y formación para evitar errores y que requiere que las empresas constructoras o el encargado de la construcción tenga una logística muy grande para el control y la remediación de los errores en la fabricación. ¿Es posible apagar la luz que da allá? Eso, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, en los últimos años han aparecido alternativas a la construcción tradicional que buscan mejorar los tiempos y los costos y que lo hacen de una manera relativamente exitosa. Por un lado están las casas prefabricadas con marcos de madera o con marcos de perfiles de chapa, con steel framing. Otra opción es la construcción mediante paneles de polietileno expandido con malla y que en obra se ensamblan, se cortan y luego generalmente con una máquina revocadora se proyecta mortero, se proyecta digamos, lo que se usa para revocar y de esta manera se avanza también, tiene buena eficiencia en cuanto al aislamiento energético y se logra avanzar también en los tiempos. Una última opción que apareció hace no mucho, no está implementada acá en Argentina, pero en Chile ya hay una fábrica de estas, es una fábrica totalmente automatizada que construye los paneles de las casas de acuerdo al diseño arquitectónico de cada casa, que luego se llevan a obra y se ensamblan.
pero bueno, ya yo le voy a hacer una comparación de la impresión 3D, que es nuestra propuesta, versus las alternativas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos disponer de una máquina que automatiza las tareas pesadas de la construcción, que se lleva a obra, que es transportable con un flete de los comunes que reparten material, levanta los muros y reemplaza las tareas de elevación de mampostería, revoque castigado, revoque grueso y revoque fino. Bueno, ese tipo de maquinaria es la que apuntamos nosotros. Apuntamos a un diseño que es novedoso, no lo hemos visto hasta ahora. Es un brazo robótico que no hace falta ensamblar y que tiene otra ventaja, que es que no se necesita espacio alrededor de lo que uno construye. En el caso de casas apareadas, se puede utilizar y bueno, hay otras alternativas de otras empresas que necesitan llevar y ensamblar la impresora porque es tipo un marco que se mueve, pero además de necesitar ensamble, necesita tener espacio alrededor de lo que va a construir. Entonces creemos que esa es una ventaja importante. La máquina sería operada por una persona y necesita de un operario más para el control de la provisión de material. El material llegaría a obra. Primero, estamos trabajando con materiales que son disponibles comercialmente en el ámbito de la construcción o afín, los que son locales. Entonces, el material llegaría a obra en forma granel o mezclado en seco, y la máquina que le provee el material a la impresora se encarga de dosificar el agua, mezclarlo y bombearlo. Prácticamente se reducen a cero los desperdicios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una obra, la cantidad de desperdicios que se producen en una obra tradicional es impresionante. Y estamos hablando de levantar los muros de una vivienda toda junta, sin tener que ejecutar tareas de ensamble o uniones, y en un solo día, en una sola jornada de trabajo, levantamos los muros. Esta impresora, en principio, nosotros apuntamos a construir el prototipo para que tenga un área útil de unos 100 metros cuadrados, o sea, una casa pequeña estándar. Otra ventaja que tiene es que, por supuesto, que se adapta a la arquitectura de cada casa. A la impresora le da lo mismo ejecutar muros planos o rectos que muros curvos, o ejecutar columnas torsionadas. Entonces amplía los límites de la arquitectura tradicional, digamos. La siguiente. Bueno, esta es una comparación de los sistemas disponibles en relación a la impresión 3D. Hay una serie de especificaciones, que es: la primera es tareas en obra, el nivel de tarea que hay en obra; el segundo es el tiempo de ejecución; los costos, la versatilidad que brinda el sistema, la percepción que tiene el usuario y la inversión inicial. Entonces, nosotros evaluando, haciendo esta tabla comparativa, vemos que, bueno, la construcción tradicional tiene un alto nivel de tareas en obra, una demanda bastante exigente en cuanto a tareas de obra, tiene tiempos relativamente altos y el costo, bueno, sigue siendo alto. Tiene una versatilidad muy grande y el usuario la percibe de buena manera. O sea, el usuario, en los sondeos que nosotros hemos hecho, los usuarios identifican la construcción tradicional como que tiene una durabilidad y una solidez que perciben como positiva. Por supuesto que la inversión inicial es muy baja, solamente el costo de las herramientas que hacen falta para la construcción. En cuanto a las casas prefabricadas, ya sea de madera o de tipo steel framing, las tareas en obras se reducen un poco, pero siguen siendo altas. Los tiempos se mejoran. En cuanto a costos,
hay mucha propaganda de que los sistemas tipo steel framing son más baratos, pero comparando, ellos lo venden como obra gris, que es sin las terminaciones. Entonces, comparando realmente, como casa terminada, el nivel de costos es muy parecido a la obra tradicional. Pero también hemos identificado que los usuarios, los dueños, no le asignan no lo valoran positivamente como la construcción tradicional. Esto es una percepción de usuario. El sistema puede ser muy bueno si se utilizan los materiales adecuados y se cumplen con los estándares de calidad, pero si bien están siendo cada vez más aceptados, hay cierta reticencia de algunos grupos de usuarios a la construcción en madera o prefabricada. En cuanto a la construcción con paneles proyectados, las tareas en obra siguen siendo relativamente altas, aunque más automatizadas. No hay grandes diferencias en costos y tiempos versus la prefabricada, con la ventaja de que el usuario, el producto final que percibe el usuario es igual o es de características muy similares a la construcción tradicional. Tampoco hace falta una inversión inicial alta. Bueno, en cuanto a las plantas automatizadas de construcción de paneles de hormigón, reducen mucho lo que es tiempo en obra, tareas en obra y tiempos en obra, proclaman que bajan los costos y mantienen la versatilidad, no tanto como la construcción tradicional. El problema es que una planta de prefabricado automatizada tiene un costo, tiene una inversión inicial del orden de $40 millones. Bueno, la impresión 3D reúne características positivas en todos estos aspectos. Las tareas en obras son mínimas, por supuesto que después de levantar los muros hay que ejecutar las tareas de terminación y no podemos imprimir el techo, como se hace en creación a escala reducida, que se construye material de soporte, pero se puede combinar, por ejemplo, con paneles sándwich o algún otro sistema de cubierta que no requiere tareas en obra. Los tiempos bajan dramáticamente, los costos, según nuestras estimaciones, son muy favorables y mantiene la versatilidad por esto de que puede imprimir paredes curvas, por ejemplo. La inversión inicial versus las plantas automatizadas no llegan ni al 5%. La siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes somos? Ya dijeron, yo soy José Luperi, soy ingeniero civil. Yo, luego de hacer mi ingeniería civil, luego de graduarme, hice una maestría / doctorado en la Universidad Nacional en Ciencias de Ingeniería, donde evalué el comportamiento de grupos de barcazas que chocan contra puentes. Los grupos de barcazas que transportan material a granel o mercadería en los ríos de Paraná, Paraguay y Uruguay tienen la posibilidad de que por accidente, de hecho a nivel mundial ocurre bastante frecuentemente, más de lo que uno piensa, impacten contra las pilas de puentes. Entonces, básicamente lo que hice en el doctorado fue modelar, esta es una prueba de barcaza tipo tanque que transporta combustible, impacta contra una pila cilíndrica y sacar información de qué fuerzas se desarrollan durante el impacto, para luego, acá no se ve muy bien, pero esto es un grupo de barcazas que choca contra el cabezal del puente proyectado que nosotros proyectamos para Chaco Corrientes. Entonces pudimos incorporar esa información en el modelo de cómo el grupo de barcazas impacta la pila y se desarma, y poder verificar de esa forma el puente o diseñar, hacer defensas independientes que absorban la energía. También hice un postdoctorado que tiene que ver con la interpretación de ensayos dinámicos en pilotes. Y bueno, esos modelos, un modelo muy parecido lo hemos utilizado para diseñar las fundaciones de pilotes hincados del puente sobre el río Santa Cruz para la construcción de las represas. La siguiente.
Otro aspecto que tiene que ver más con el proyecto es que tenemos experiencia en cuanto a certificación de sistemas constructivos, algo necesario que dicta la Subsecretaría de Viviendas de la Nación. Por supuesto que cualquier constructor de casa o departamento tendría que cumplir las normas al respecto. No estamos vendiendo una obra de arte o un objeto que no está normado. Aquí hay una norma muy específica que es necesario cumplir en cuanto a la habitabilidad, la aislación térmica e hidrófuga, sísmica y demás. Siguiente. Bueno, mi socio es Franco Sabatini, él es ingeniero electromecánico. Acá tenemos cobertura de las áreas de conocimiento que involucra el proyecto, porque acá no solamente hace falta el área de ingeniería civil, sino de la mecánica, de la electrónica y del material, etc. Bueno, Franco tiene amplia experiencia en el diseño y construcción y desarrollo de maquinaria de control numérico. Siguiente. Bueno, él trabaja en una empresa familiar, una pyme, que se llama Technics. Ellos producen maquinaria a medida, llave en mano, digamos, para proyectos específicos. Por ejemplo, esa máquina que está ahí tiene un sistema de control con una electrónica diseñada por Franco y tiene 24 ejes que se mueven al mismo tiempo, que mecanizan los tubos sin costura que se usan para hacer fracking en Vaca Muerta. Esa es otra máquina que están entregando a Tecpetrol y producen y diseñan máquina especial todo el tiempo a clientes como Toyota, Peugeot, mucha autopartista, industria del petróleo, pero son todos proyectos únicos que involucran el diseño y la construcción de máquinas. Es algo bastante inusual en Argentina. Siguiente. Bueno, ese brazo robótico que ven pintados con los colores de la bandera argentina es un brazo robótico que construyó Franco, que está en etapa de prototipo para empezar a comercializar. Por supuesto, la aplicación de ese brazo robótico es general. Siguiente. Bueno, ¿qué hemos logrado hasta ahora? ¿En qué hemos trabajado? El siguiente. Hemos dosificado el material de aporte. El material es de base cementicia, se tiene que poder disponer y aguantar el peso de las capas siguientes estando en estado fresco, porque el fraude del hormigón se empieza a producir a partir de la hora de que se mezcla con el agua. Entonces la dosificación es muy puntual, dirigida, digamos, a este tipo de implementación. Entonces, siguiente. Entonces lo que hemos hecho es dosificar un mortero especial. Hemos hecho pruebas de resistencia en estado endurecido, pruebas de carga en estado fresco, donde simulamos el proceso de construcción. Siguiente. Y hemos trabajado también en lo que es la boquilla de dosificación, que convierte de la sección circular de la manguera a sección cuadrada, y tiene unos actuadores que permiten cerrar una válvula en la punta de la boquilla y tiene paletas laterales que mejoran la exposición del material. Siguiente. Esta es una prueba que hemos hecho con un brazo robótico industrial, prestado, usurpado, para mostrar la factibilidad del proceso. Por supuesto, la terminación superficial es muy mala, pero no era la intención de esta prueba. Simplemente la intención era mostrar que se puede construir una pared mediante impresión 3D y que tenemos el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Entonces construimos un pequeño muro. Otro aspecto que hemos trabajado es que trabajé yo particularmente, es en el diseño de un software que en base a la arquitectura de cada casa genera las instrucciones que va a seguir la impresora. Poner el siguiente.
Entonces, el software identifica, según la posición de los muros y de las aberturas, qué cantidad de capas diferentes tiene las instrucciones que tiene que seguir la máquina. Esto que se ven acá son en movimiento azul. El azul es movimiento sin impresión, el rojo es depositando material. Hay diferentes secciones, una sección de la pared externa que tiene una cámara de aire y una sección interna. En el encuentro de las columnas se puede prever espacio para bajar la armadura para después construir el encadenado que hace falta para la resistencia sísmica. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, que al principio había un hueco porque eso es una puerta-ventana, pero a medida que van apareciendo, se van cerrando o abriendo las aberturas al cortar a diferentes alturas, lo tiene en cuenta el código y deja cerrado acá para después brindarle soporte material al lado de la abertura, digamos, al umbral. Siguiente. El último eslabón que nos falta es el diseño de detalle de la impresora 3D transportable, el prototipo, que tendría un diámetro útil de unos 12 a 14 metros. Siguiente. Entonces, bueno, con esos aspectos, nosotros creemos que vamos a estar en un tiempo relativamente corto de unos meses, 6, 8, pudiendo ya tener el prototipo de impresora y probarlo en obra y construir una casa mediante impresión 3D. Bueno, por supuesto, en esto están trabajando otras personas. Estos son los 3 más relevantes, pero han aparecido muchísimos en el último tiempo. La empresa Winsun en China, Iconbuild en Estados Unidos y Apiscore en Rusia. Siguiente. Por ejemplo, acá podemos ver Apiscore tiene, en el tiempo que nosotros estuvimos mucho tiempo frenados por falta de financiamiento, y en el intervalo ese apareció públicamente Apiscore con una impresora parecida a lo que nosotros, no tiene la misma cinemática, pero es parecido, es una impresora transportable para construcción in situ en el lugar, digamos, de la casa. Y lo que ellos tienen la posibilidad es, bueno, de cambiar la velocidad de impresión, y ese es el paso en el cual estamos nosotros ahora. Estamos tuneando, digamos, la máquina que mezcla y bombea el material para tener la posibilidad de cambiar el caudal de material y de agua, porque no podemos cambiar la relación entre el volumen, el caudal de material y la relación con el caudal de agua, y poder hacer un bombeo de acuerdo a la velocidad en tiempo real, como hacen en esa esquina, por ejemplo, ellos. Así que, bueno, eso es más o menos lo que hemos venido haciendo. Siguiente. Nuestros próximos pasos va a ser avanzar en 2 áreas simultáneamente. Una, en pruebas de impresión más elaboradas, con la boquilla, con la posibilidad de variar la velocidad de impresión, con un brazo robótico más grande. Y por otro lado, trabajar en el diseño de detalle y construir el prototipo de impresora transportable. Siguiente. Después, una vez que tengamos el prototipo, tenemos que probarlo en obra, tenemos que realizar los ajustes que sean necesarios para después implementarlo a nivel comercial. Siguiente. Bueno, eso fue básicamente todo. Algo más que quería comentarles es que nosotros estamos pensando en darle un enfoque de sistema B a la empresa. No sé si todos saben lo que es el sistema B de empresas, pero son básicamente empresas que miden su capital no solo en base a lo que tienen, sino a lo que generan en capital, digamos, ambiental y o social. Así que bueno, nuestro meta es llevar adelante el proyecto con todas las dificultades que hemos tenido, pero creemos que estamos mucho más encauzados. Recientemente hemos recibido un apoyo de un programa FONTAR, es nacional, y es más grande porque hasta ahora lo que habíamos logrado de financiamiento era enfocado para emprendimientos
Y bueno, los montos de todo lo que es maquinaria industrial, si bien tenemos grandes ventajas por el conocimiento y el apoyo de Technics, son montos grandes. Cuando uno quiere comprar un set de servomotores, por ejemplo, ve que una línea de financiamiento para emprendedores no alcanza. Entonces, bueno, ahora hemos avanzado en ese aspecto y esperamos poder mostrarles la próxima, ya nuestro prototipo andando y la impresión de una casa aquí en Córdoba. Así que muchas gracias a todos.